Bueno, en esta ocasión vamos a ver en Mi Barco Online el circuito básico necesario para poder gestionar un contrato de locación de una cama, partiendo de los conceptos que manejamos cotidianamente con el sistema anterior, con Signa, en su primera versión. Al igual que Signa, en el caso de Mi Barco Online vamos a loguearnos con un nombre de usuario y una contraseña. Eso nos permite tener una trazabilidad de las funciones que fue manejando determinado usuario, auditando esta información y también teniendo un control de la visibilidad que cada uno de los usuarios va a tener en relación a la información que se gestiona en la plataforma. Una vez que accedemos a la misma, lo primero que vamos a hacer es definir una categoría que, al igual que en la versión anterior, nos permite determinar un costo para un tipo de cama determinada dentro de una nave. Esto lo vamos a hacer desde el menú Embarcaciones. Vamos a ir a la opción Categorías. Aquí vemos algunas categorías que han sido cargadas con anterioridad. En este caso presionamos el botón Agregar para definir una categoría nueva. Indicamos el nombre de la misma. Por ejemplo, lanchas hasta 7 metros. Especificamos un importe. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 2.500 pesos. Y un descuento financiero que en este momento no vamos a usar, vamos a ver en entregas posteriores, que nos va a permitir mantener un precio de pronto pago, en donde yo voy a poder determinar si el socio va a pagar un valor inferior en la medida que el pago se efectúe hasta una fecha determinada, y en el caso que el pago se efectúe posteriormente, va a corresponder el valor de la cuota pura, en este caso los 2.500 pesos que estamos imponiendo para una categoría de lanchas hasta 7 metros. Guardamos la categoría, vemos acá la categoría definida, podemos filtrar esta grilla por sus diferentes columnas. Para eso usamos la primera fila de la grilla, hacemos un clic y podemos poner 7, con lo cual ya estamos filtrando aquellas categorías que en su nombre figure el número 7, en este caso la que acabamos de crear. Si borramos el filtro, automáticamente el sistema vuelve a mostrar las categorías existentes, y de este modo ya tenemos definida una categoría que impusimos en 2.500 pesos como valor. Lo que vamos a hacer ahora es definir una tasa de fondeadero, un concepto no grabado, que en este caso se aplica bajo la forma de una tasa municipal. Eso va a aportar al momento de generar el cargo como un segundo concepto, de modo que en la factura electrónica que vamos a emitir vamos a tener conceptos grabados, en este caso el alquiler, y conceptos exentos, como puede ser una tasa de fondeadero o cualquier otro tipo de gravamen no grabado bajo la aplicación de un tipo de tasa. Para eso vamos a ir al menú Facturación, vamos a elegir conceptos no grabados. Vemos que no tenemos definidos conceptos de este tipo. Agregamos uno, indicamos como nombre tasa de fondeadero. El detalle indica el comentario que va a aparecer en la cuenta corriente en relación a este concepto de cara al socio, mientras que el nombre indica la nomenclatura interna con la cual yo quiero definir dentro de la plataforma a este concepto no grabado. En parámetros yo voy a indicar que la aplicación de este concepto va a regir en función de la eslora de la embarcación, es decir, que vamos a tener diferentes conceptos grabados que van a ir aplicándose en forma automática en función de un rango de eslora. Un valor determinado de esta tasa va a ser aplicable, por ejemplo, para esloras de 1 a 3 metros, un valor diferente de 3 a 5 y así sucesivamente. Defino un importe de 100 pesos para este concepto, aplicable a esloras entre el 1 y 8 metros, con lo cual
si tenemos presente que hemos definido una categoría que llamamos lanchas hasta 7 metros, y cuando creamos un contrato vinculamos embarcaciones que tengan un rango de esta eslora a esa categoría, vamos a ver que cuando se genere el cargo mensual, en concepto de tasa de fondeadero, el sistema va a aplicar un cargo de 100 pesos, dado que las lanchas que estamos gestionando en ese caso van entre 1 y 8 metros. Guardamos el concepto, vemos que ya tenemos definido el concepto de tasa de fondeadero en 100 pesos, podemos modificarlo, llegado el caso, y verificar, por ejemplo, que en este caso la aplicación del concepto rige entre 1 y 8 metros. Muy bien. Vamos a definir, entonces, ya estamos en condiciones de dar de alta un contrato. El contrato va a vincular a un socio con una embarcación. Y a ese par socio-embarcación lo va a afectar a una categoría. En función de la categoría a la cual quede afectado ese contrato, el sistema va a saber cuánto tiene que cobrarle en concepto de locación de ese espacio en la nave. Por otra parte, la embarcación que vamos a dar de alta va a tener una eslora. En función del tamaño de la eslora de la embarcación, el sistema va a saber qué concepto no grabado, en este caso tasa de fondeadero, tiene que aplicarle. Definimos, recordemos, un concepto entre 1 y 8 metros, con lo cual cualquier embarcación que demos de alta dentro de este parámetro va a ser encajado en esta tasa de fondeadero. Lo que vamos a hacer ahora entonces es dar de alta un contrato. Vamos a ir al menú socios y vamos a ir a alta de contrato. Lo que primero que vamos a hacer es definir los datos generales del contrato. Vamos a agregar con el botón más al cliente. En este caso, el alta del cliente implica una persona física o una persona jurídica. En el caso que sea una persona física, no se completa la razón social. Cuando el sistema detecta que este campo no está completo, ya interpreta que es una persona física, con lo cual no va a pedir el quit, sí va a manejar el quill, va a gestionar el quill. Eso es importante porque en regímenes provinciales, como en el caso de ARBA, es necesario generar como agentes de información una información con carácter anual, en donde los datos que se comunican a ARBA, entre esos datos figura, además de la matrícula de la embarcación y demás datos, el quill de la persona. Con lo cual, si el alta del contrato que estamos haciendo es un alta que corresponde a una persona física, el sistema va a pedir solamente el número de documento y el sexo. Y en función de eso, en función del DNI y en función del sexo, va a poder determinar y colocar en este campo el quill de la embarcación. Vamos a hacer ese caso. Vamos a poner, por ejemplo, Rodrigo López. Vamos a indicar que es masculino. Vamos a decir que nació el 1 de junio del 70. El alta ya que figura es el 1 de marzo, en este caso el momento en que estamos efectuando el alta. Indicamos que usa DNI, asignamos un número. Es consumidor final. En base al sexo, en base al DNI, el sistema gestiona y obtiene el quill completo. Pasamos al paso siguiente, que es definir el domicilio donde reside esta persona física. Indicamos que es en Argentina, en Buenos Aires, en la localidad de Tigre. Barrio, manzana, lote no son datos obligatorios. Los datos obligatorios están fijados porque sus etiquetas aparecen en negrita. En este caso, país, provincia, localidad, calle y número. Indicamos una calle. Un número. Y pasamos a la siguiente etapa con el botón siguiente. Ya estamos en datos del contacto. Aquí los únicos datos obligatorios son el celular y el email. El email es muy utilizado para todo lo que es la gestión de comunicaciones al socio. Indicamos un celular. Indicamos un mail.
Y ya hemos completado los datos de el cliente, en este caso una persona física, los datos del domicilio y los datos del contacto, con lo cual estamos en condiciones de guardar al socio. Al guardar al socio volvemos a la pantalla de gestión de contratos, donde ya figura Rodrigo López como cliente. Podría modificar esa información si es necesario, simplemente vuelvo a presionar en este caso el botoncito con forma de lápiz y accedo nuevamente a la ficha del socio, desde la cual yo puedo agregar, por ejemplo, una cuenta de correo alternativa. Muy bien, completados los datos del socio, voy a pasar a agregar con el botón más los datos de la embarcación. En este caso los datos obligatorios son la denominación, marca, modelo, matrícula, valuación, eslora. Indico la primerita, por ejemplo, como nombre de lancha, marca, modelo, matrícula, valuación, eslora. Vamos a ubicar esta lancha en los 5 metros, con lo cual en términos de tasa de fondadero entra entre 1 y 7 metros, que es lo que habíamos fijado como aplicación para la tasa de fondadero de 100 pesos. Y le vamos a vincular también, eso lo vamos a hacer ahora dentro de lo que es el marco del alta del contrato, le vamos a vincular la categoría de 2.500 pesos que hemos definido hace unos minutos. Guardamos los datos de la embarcación, fijamos una categoría para el socio, voy a poner que son socios activos, puedo personalizar este concepto de categoría. La categoría básicamente me permite en reportes posteriores agrupar los socios bajo criterios que la guardería crea convenientes. El campo interno va a determinar si este contrato, la generación del cargo deriva en la emisión de una factura electrónica o no. En el caso que no genere una factura electrónica, la gestión interna va a ser exactamente igual, va a impactar en la cuenta corriente, va a entrar dentro del circuito de morosos, lo voy a poder gestionar a través de las cobranzas, pero no voy a tener un impacto mediante la emisión de un comprobante de facturación electrónica y tampoco va a figurar esa transacción en el surtidor de ventas. La facturación bloqueada indica si yo puedo excluir o no a este contrato del lote de facturación. Entonces yo podría tener un contrato bajo la figura de una marca de cortesía. En ese caso la facturación estaría bloqueada. Yo internamente gestioné toda la operatoria del contrato, sin embargo ese contrato no participa del lote en el momento de generar los cargos. Estos dos tildes los dejo deshabilitados, con lo cual este contrato va a estar dentro de lo que es la facturación electrónica y no va a estar bloqueado, con lo cual va a estar incluido en los lotes que vaya haciendo mes a mes. En observaciones generales puedo agregar cualquier información vinculada al contrato. Por ejemplo, falta presentar documentación. Va a tener acceso permitido. Esto implica que el contrato, si está en regla en términos de morosidad, va a poder pasar por el control de acceso. Si en algún momento yo tuviese que denegar el acceso, destildaría esta opción y en observaciones de acceso indicaría el motivo por el cual este contrato está bloqueado. Pasamos con el botón siguiente al próximo paso en la definición del contrato. Este paso indica la ubicación. Yo en este mismo procedimiento de alta ya les podría estar generando una ubicación dentro de una nave. Yo podría estar diciendo que este contrato va a estar vinculado, va a estar asignado a la nave 1, fila 12, lado izquierdo, cama 108, por ejemplo. El sistema en ese caso me indica con un tilde que la ubicación está disponible, o sea que no estamos asignando esta nave, esta lancha en una nave con una ubicación que ya está ocupada.
Esta operatoria no es obligatoria hacerla en el alta, o sea, yo podría primero dar de alta el contrato y posteriormente modificar el contrato para agregar la ubicación. Por último, en categoría yo voy a seleccionar a qué categoría va a quedar vinculado el contrato. En este caso vamos a usar la categoría de lanchas hasta 7 metros, que es la que vimos, la que habíamos creado como ejemplo. La vinculamos, con lo cual ya sabemos que este contrato queda vinculado a esta lancha. Podría acá establecer un valor diferente para este contrato en particular. Yo podría decir que si bien el contrato está vinculado a una categoría que hoy tiene 2.500 pesos como precio, a este contrato en particular podría ponerle 2.000 pesos, por ejemplo. No lo voy a hacer ahora, pero lo vamos a hacer en entregas posteriores. Pero lo importante de este concepto es que el hecho de que yo le ponga un precio diferente a este contrato en particular no implica que el contrato quede desvinculado de la categoría. Con lo cual, si yo después tengo 5 categorías, por ejemplo, y dentro de esas 5 categorías tengo asignado a todos mis contratos, si yo elijo, por ejemplo, aumentar un 20% a una categoría, todos los contratos vinculados en esa categoría van a aumentar en un 20%, manteniendo su relación en función del precio que yo le haya puesto al contrato. Por ejemplo, si yo acá estuviese optando porque este contrato tenga un valor de 1.000 pesos, cuando yo aumente en un 20% a esta categoría, este contrato en particular va a aumentar de 1.000 a 1.200 pesos, es decir, un 20% más. Esa es la importancia de mantener un contrato vinculado a una categoría. Ya completamos los datos, tanto los datos generales que involucraban al cliente, a la embarcación, a la categoría de la lancha, los datos de su ubicación, recordemos que esto es optativo en este momento, y los datos de la categoría. Completamos el alta del contrato presionando el botón guardar. La operación es exitosa, esto implica que el contrato ha sido generado.